Me presento, mi nombre es Santiago Tobar, estudiante de Derecho de la Universidad Uniandes en la modalidad online. Estimado doctor, compañeros, saludos cordiales. Sean bienvenidos a este video, en el cual analizaremos acerca del concepto de Estado, los fines del Estado y los elementos del Estado. Desde tiempos inmemoriales, la creación del Estado ha sido una práctica común en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, la formación de estados ha evolucionado y ha sido influenciada por una variedad de factores, incluyendo la religión, la geografía, la tecnología y las estructuras sociales. Los primeros estados surgieron en el Medio Oriente, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Estos estados eran gobernados por reyes y reinas y se caracterizaban por tener un sistema de gobierno centralizado y una burocracia administrativa. Uno de los primeros estados en surgir fue el Imperio Sumerio, que se desarrolló en la región de Mesopotamia, en el actual Irak. Con el tiempo, la creación de estados se extendió por todo el mundo, y cada uno desarrolló su propia forma de gobierno y estructura política. En la Edad Media surgieron los estados feudales, en los que los señores feudales gobernaban sobre sus propias tierras y ejércitos. Estos estados se caracterizaban por tener una estructura descentralizada y por estar divididos en pequeñas comunidades políticas. Con la llegada de la Edad Moderna, surgió una nueva forma de Estado, el Estado moderno. Estos estados se caracterizaban por tener un gobierno centralizado, una burocracia administrativa, una economía mercantil y un sistema legal unificado. Uno de los primeros estados modernos en surgir fue el Reino de España, que se desarrolló en el siglo XVI. A partir del siglo XVIII, se produjo un aumento significativo en la creación de estados. Esto debido en gran medida a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial, que transformaron la forma en que se gobernaba y se producía en todo el mundo. Durante este periodo surgieron una variedad de formas de Estado, incluyendo los estados liberales, los estados socialistas, comunistas y fascistas. Los estados liberales se caracterizaban por tener una economía de mercado, una democracia representativa y una protección de los derechos individuales y las libertades civiles. Los estados socialistas, por otro lado, se centraban en la igualdad económica y social y en la propiedad estatal de los medios de producción. Los estados comunistas, como la Unión Soviética, se caracterizaban por tener una economía planificada y un sistema político de partido único. Finalmente, los estados fascistas, como el Tercer Reich de Alemania, se caracterizaba por tener un sistema político autoritario y una economía corporativa. En la actualidad, existen varios tipos de estados en todo el mundo. Algunos estados son democracias liberales, como Estados Unidos, Francia y Japón, mientras que en otros son monarquías absolutas, como en Arabia Saudita. También existen estados socialistas, como Cuba y Corea del Norte, y estados comunistas, como China y Vietnam. En conclusión, la creación de los estados ha sido una práctica común en la historia de la humanidad, desde los primeros estados en el Oriente Medio hasta los estados modernos y los tipos de estados actuales. La forma en la que se gobierna y se organiza la sociedad ha evolucionado significativamente a medida que el mundo continúa con su evolución. A continuación explicaré cuáles son los fines del Estado. No sin más, hacer una pequeña introducción acerca de los mismos. Es fundamental para entender la organización política y social de cualquier país o región. El Estado
es una institución que tiene como objetivo principal el mantenimiento del orden y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. A lo largo de la historia, el Estado ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades y demandas de la sociedad, pero su esencia siempre ha sido la misma: la representación del poder político en una sociedad. El Estado moderno surge en Europa en el siglo XVI, cuando se produce la consolidación de los territorios nacionales y se establecen las bases del derecho moderno. Durante este periodo, se produce un cambio radical en la forma en la que se entiende la política y el poder. El Estado se convierte en institución que tiene el monopolio de la fuerza y es capaz de imponer su voluntad sobre el resto de la sociedad. El Estado se define por tres elementos básicos: el territorio, el poder y el pueblo. El territorio se refiere al espacio geográfico en el que el Estado ejerce su autoridad y tiene el control sobre los recursos y la población. El poder se refiere al conjunto de instituciones, normas y mecanismos que permiten al Estado ejercer su autoridad y tomar decisiones en nombre del pueblo. El pueblo se refiere a la comunidad de los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado y que están sujetos a su autoridad. Uno de los principales objetivos del Estado es garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos. Para ello, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y es capaz de hacer cumplir las leyes y las normas que rigen a la convivencia social. Además, el Estado también tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar y el progreso económico de sus ciudadanos, proporcionando servicios públicos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social. Otro aspecto fundamental del Estado es la soberanía, que se refiere a la capacidad del Estado para tomar decisiones y actuar de manera independiente, sin interferencias externas. El Estado es el único que tiene la capacidad de ejercer su autoridad sobre su territorio y su pueblo, y en cualquier otra entidad que intente interferir en su funcionamiento es considerada una amenaza a su soberanía. El Estado también tiene la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos. Los derechos y libertades son los principios fundamentales que rigen la convivencia social y que deben ser protegidos por el Estado. Estos derechos incluyen la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada. El Estado debe garantizar que los derechos sean representados y protegidos, y que cualquier persona que los viole sea llevada ante la justicia. En conclusión, el Estado es una institución fundamental para la organización política y social de cualquier sociedad. Su función principal es garantizar el orden y la protección de los derechos y libertades de sus ciudadanos. Para ello, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y es capaz de hacer cumplir las leyes y las normas que rigen la convivencia social. Además, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar y el progreso económico de sus ciudadanos, proporcionando servicios públicos como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. Hablaremos acerca de los elementos del Estado. El territorio es el espacio geográfico en el que el Estado ejerce su autoridad y control. El territorio es fundamental para cualquier Estado, ya que le permite establecer sus fronteras, definir su jurisprudencia y ejercer el control sobre su población. Además, el territorio también puede ser importante para la economía del Estado, ya que puede contener recursos naturales valiosos como minerales, petróleo o agua. El segundo elemento del Estado es la población, que se refiere a las personas que viven en el territorio del Estado y que están sujetas a su autoridad y leyes. La población es importante para el Estado porque proporciona una base de poder y legitimidad, ya que son las personas quienes aceptan y apoyan al gobierno y al sistema político establecido. Además, la población también es importante para la economía del Estado, ya que son los trabajadores, consumidores y demás que contribuyen al crecimiento económico. El tercer elemento del Estado es el poder político,
que se refiere a la capacidad del Estado para tomar decisiones y ejercer su autoridad sobre la población. El poder político puede manifestarse de diferentes maneras, como la capacidad de crear leyes y regulaciones, establecer políticas públicas, mantener la seguridad y el orden, negociar acuerdos internacionales, entre otros. El poder político es esencial para el Estado, ya que el cuarto elemento del Estado es la soberanía, que se refiere a la capacidad del Estado para tomar decisiones independientes y ejercer su autoridad sin interferencia externa. La soberanía es esencial para el Estado, ya que le permite establecer su propia política exterior, negociar acuerdos internacionales y establecer relaciones diplomáticas con otros países. Además, la soberanía también es importante para la seguridad nacional y la defensa, ya que permite al Estado tomar decisiones para protegerse de amenazas externas e internas. El quinto elemento del Estado es la organización política, que se refiere a la estructura y el funcionamiento del gobierno y de las instituciones políticas del Estado. La organización política es esencial para cualquier Estado, ya que le permite tomar decisiones y establecer políticas de manera efectiva y eficiente. La organización política también puede ser importante para la representación de la población, ya que permite a los ciudadanos elegir a sus líderes y ser elegido en el proceso político. En conclusión, los elementos del Estado son fundamentales para su organización y funcionamiento. El territorio, la población, el poder político, la soberanía y la organización política son los elementos básicos que permiten al Estado ejercer su autoridad y mantener el orden en una sociedad. Cada uno de estos elementos está interconectado y depende del otro para funcionar de manera efectiva. Por lo tanto, es importante comprender la importancia de estos elementos y cómo trabajan juntos para mantener la estabilidad política y social de un país. Muchas gracias, estimados compañeros, estimado doctor. Espero que haya sido de su agrado y hayamos aprendido en este espacio. Felicidades.